Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 30, la era de los titanes, parte 1. En ese momento, Godzilla dispararía su aliento espiral, y después este le daría de lleno a Space Godzilla, quien rugiría del dolor, pero después el aliento espiral de Godzilla traspasaría al Kaiju espacial, y este rugiría más fuerte del dolor, pero en ese momento el cuerpo de Space Godzilla comenzaría a brillar en ligeros tonos naranjas, al igual que azules, y después estas luces se harían más intensas, y en eso habría una gran explosión que sacudiría toda la isla, al igual que el mar. Mientras todas las personas se cubrirían, al igual que el pequeño Godzilla, en eso también la explosión sería acompañada de una gran luz. Pasados unos minutos, las cosas comenzarían a volver a la normalidad, en eso la gente comenzaría a reponerse de ese gran estruendo, mientras que también el pequeño Godzilla se estaría reponiendo, quien se habría quedado impactado por lo que acababa de ver. En ese momento los reporteros dirían, no puede ser, toda el área está devastada. Pero en eso en una gran pila de escombros, Rodan, Anguirus y Godzilla comenzarían a salir, los cuales habrían vuelto a sus formas normales. En eso las personas estarían sorprendidas, y después unos dirían, es increíble, los tres acabaron con ese monstruo, rápido tomen una fotografía de la zona de batalla. Mientras tanto, los Kaijus notarían que la energía de Space Godzilla habría desaparecido por completo, así Godzilla daría un fuerte rugido al cielo, mientras que Rodan y Anguirus lo seguirían. Así ellos darían a entender que obtuvieron la victoria. Después Godzilla miraría a Anguirus, y este le regresaría la mirada, y en eso ambos asentirían sus cabezas, pero en ese mismo momento Rodan comenzaría a volar, y este se empezaría a alejar de la zona de batalla. Mientras Godzilla y Anguirus lo verían irse, pero después Anguirus también comenzaría a marcharse, así Godzilla suspiraría del cansancio, pero después él se miraría el pecho, y en eso notaría cómo parecería que este tendría unas ligeras grietas donde habría una luz de color naranja, pero después estas desaparecerían, así Godzilla no les daría más importancia, y después también comenzaría a marcharse de ese lugar, pero después el pequeño Baby Godzilla se habría quedado completamente sorprendido por lo que acababa de ver. Así él comenzaría a seguir a Godzilla, donde después Godzilla entraría al agua, y este comenzaría a sumergirse, mientras que también el pequeño Baby Godzilla entraría al agua, y después este lo seguiría. Mientras tanto en los muros, Annie, Armin, Jin, Mikasa y On irían a liberar a todos los demás miembros de las fuerzas militares, y después les explicarían cuál sería el plan. Por otro lado, fuera de la base, Colt y Gaby estarían escondidos, y después Colt diría, escucha Gaby. Debo liberar a mi hermano, tú dirígete a la costa, ahí hay un barco que te puede sacar de la isla. En eso Gaby diría que no, que ella se quedaría para salvar a Falco, que él muchas veces la salvó, sabiendo que era mejor que él, pero aún así, siempre estuvo ahí para ayudarla. Así Colt se quedaría sorprendido, pero después cerca de ahí ellos verían como una gran cantidad de soldados de la policía militar estaban saliendo de la base, así Colt diría, quédate atrás Gaby. Pero después ambos se quedarían sorprendidos, ya que Falco también habría salido de ahí, y después él se daría cuenta de su hermano, y después Nile diría, ¿qué sucede? A lo que Falco diría, es mi hermano, así Nile se sorprendería, pero después él lo ayudaría a llevarlo junto a Colt y Gaby, así ellos se sorprenderían, y después Nile diría, este no es un lugar para niños, deprisa muchacho llévatelos, así Colt se quedaría sorprendido, pero después asentiría su cabeza. En eso diría, vamos rápido chicos, pero Falco miraría a Nile, y después diría, señor Nile, muchas gracias. Así los tres se irían de ese lugar, y después llegarían a una casa, donde Falco les diría que lo más seguro es que él se transformaría en un titán, así que él le confesaría sus sentimientos a Gaby, pero también en ese momento, Nicolo y la familia de Sasa estaría pasando por la calle, y el señor Braus diría, espero que esos muchachos de Marley hayan logrado escapar, ambos son fuertes.
y después la señora Braus diría, lo más seguro es que sí, donde Gaby derramaría unas lágrimas, y después diría, en esta isla no habían demonios, solamente habían personas, pero después Colt diría, rápido muchachos, debemos ir con Zeke, si él escucha que tú bebiste su médula espinal, lo más seguro es que se rehúse a gritar, así ellos saldrían de ahí, y se pondrían en marcha. Por otro lado, Eren estaría comenzando a acercarse lentamente a donde estaba Zeke. Mientras con Annie, ella junto a los demás estarían protegiéndose de los disparos de los soldados marleanos, y después Jin diría, maldición, a este paso no lograremos colocarnos junto a Eren, y después Connie diría, Annie, ¿y si te transformas en titán? Y después ella diría, ¿ves ese cañón que está allá arriba? En eso Connie y los demás lo verían, y después Armin diría, el que está usando el titán carguero, a lo que Annie diría, es un cañón anti-titanes, puede atravesar incluso mi cristalización. Si logra darme, no me podré regenerar, y peor aún, no podré moverme. Si la situación se pone crítica, no me quedará de otra más que convertirme en titán, pero con ese cañón arriba, la desventaja la tenemos nosotros. Además, no es la única arma anti-titanes, puede que los soldados también tengan rifles anti-titanes, y no sería un problema si estuvieran a la vista, pero no lo están, así todos se sorprenderían, y después Armin diría, es cierto, Yelena y Oni nos hablaron de esas armas. Son demasiado peligrosas para un titán, y después Jin diría, maldición, entonces estamos contra la pared, pero después todos escucharían un fuerte disparo, y al girarse, mirarían como el titán bestia estaba comenzando a caer, y verían como el cañón que estaba arriba del titán carguero estaba apuntándole. En eso Eren al ver como Zeke había caído se sorprendería, pero sobre todo se enojaría, pero después Zeke lograría alzarse, y después Zeke diría, es momento de llamar a los titanes Eren. Pero Pig diría, el titán bestia no ha muerto, comandante Magat, así él diría, lo sé, pero no volverá a pasar, pero en ese momento serían interceptados por el equipo de Mikasa y Annie, donde Pig diría, Annie, y después ella diría, lo siento mucho Pig, no quiero que más gente de ambos bandos mueran, pero si no puede haber una resolución a este conflicto, debo apoyar a los que estén perdiendo el día, ya que todo el mundo está contra nosotros, donde después Magat diría, no esperes que tu padre sea perdonado por tus actos Leonhard, él al igual que tú, serán ejecutados por tu traición a nuestra madre patria, pero después Annie diría, lo siento mucho general, así ella y Mikasa, junto a los demás, les comenzarían a disparar varias flechas relámpago, mientras que por otro lado, debajo de los muros Zeke estaba a punto de gritar, pero justo antes de que Zeke gritara, Colt llegaría con Falco, y en eso él diría, por favor Zeke espera, Falco bebió de tu médula espinal. Por favor no grites, pero después Zeke lo miraría impactado, y luego diría, lo siento mucho Falco, pero si empalas un pueblo, puedes salvar 10 más. Ante esto él se sorprendería, y después Zeke gritaría, así Colt abrazaría a Falco, y después él le diría, espera ¿qué haces hermano? Suéltame, pero después Colt diría, tu hermano siempre estará para ti Falco, nunca me separaré de ti. Así Falco comenzaría a llorar, y después Gaby se acercaría corriendo, y después ella gritaría, Falco. Pero después en toda la ciudad habrían grandes destellos y explosiones de vapor, así todos aquellos que bebieron la médula espinal de Zeke se convertirían en titanes. En eso, Annie, Mikasa, Armin, Jin y Connie quienes habrían regresado al suelo, después de aparentemente derrotar al titán carguero, se quedarían completamente sorprendidos, pero después Annie reaccionaría, y en eso diría, todos ustedes, no se muevan, y después Armin diría, Annie, ¿pero qué estás haciendo? Y después Annie comenzaría a volar con su equipo de maniobras tridimensionales, mientras se alejaba del lugar, y después al estar a una distancia segura, ella se convertiría en titán, así la titán hembra aparecería, dejando a sus compañeros sorprendidos, pero después, Annie no perdería el tiempo, y se dirigiría a donde estaban sus amigos, y luego extendería sus brazos. En eso Armin diría, deprisa, subamos, por ahora Annie es nuestra mejor opción para alejarnos de la gran cantidad de titanes que están apareciendo.
A lo que Jin diría, pero no estaremos sin hacer nada, todos estén atentos, debemos cubrir a Annie, por si es que algún soldado de Marley intenta atacarla con un misil anti-titanes, así todos asentirían sus cabezas, y después comenzarían a escapar del alcance de los titanes, donde el titán hembra llevaría a Armin y a Mikasa al muro, para que detuvieran a Pieck, ya que ella se habría vuelto a convertir en titán, mientras que por otro lado, Falco se habría convertido en titán. Así dejando sorprendido a Reiner, quien diría, Falco, no, maldito Zeke, pero después Zeke le diría a Falco, acaba con Reiner, Falco, donde Falco convertido en titán se abalanzaría sobre Reiner, pero Reiner quien estaba sometiendo a Eren diría, no, espera, Falco, pero después él comenzaría a atacarlo, pero Reiner lograría someterlo, y en eso diría, por favor Falco, detente, no quiero matarte, al mismo tiempo Gaby quien había llegado a esa zona. También se habría recuperado de las grandes explosiones de las transformaciones de titanes, pero después ella diría, Colt, Falco, y después al voltear, vería el cadáver de Colt, donde ella derramaría unas lágrimas, pero después ella se sorprendería más, ya que vería cómo Falco estaba convertido en titán, y cómo es que este se estaba intentando comer a Reiner. En eso Eren aprovecharía esta oportunidad, y se zafaría del agarre de Reiner, y comenzaría a correr hacia donde estaba Zeke. Pero después Reiner lo tomaría del pie, y así impediría que él siguiera avanzando, pero después Falco intentaría comerse a Reiner, una vez más, al mismo tiempo que Pieck le dispararía a Zeke, así todos se quedarían sorprendidos, y después Jin diría, maldición, esa maldita aún no estaba muerta, pero después Galliard aparecería, y en eso él diría, no moriré en vano, vi los recuerdos de mi hermano, y vi que todo lo hizo para protegerme, siempre supe que fui mejor que tú, Reiner. Así Falco se lo comería, y después Gaby diría, señor Galliard, mientras que Reiner se enojaría, y en eso daría un fuerte grito al cielo, mientras golpeaba a varios titanes que se estaban acercando a él, pero también después comenzaría a golpear a Eren, pero Eren aprovechando la ira de Reiner, este lograría atrapar su brazo con su cristalización, así dejando a Reiner sorprendido, quien diría, ¿qué demonios? No puede ser, y después Eren escaparía de su titán, así comenzando a correr hacia donde estaba Zeke. A lo que él diría, excelente Eren, siguiendo el plan de Pieck, me alegra que te hayas percatado de mis intenciones, vamos corre, solo un poco más y seremos libres para cumplir con nuestro objetivo, pero antes de llegar a él, Gaby le estaría apuntando con un rifle anti-titanes, y después ella le dispararía, así desprendiendo su cabeza de su cuerpo, dejando a todos sorprendidos, mientras que Mikasa y Armin dirían, Eren, por su parte, Reiner diría, ¿acaso esto acaba? Ya no pelearemos más, hemos ganado. Mientras tanto, en la mente de Eren, él sería trasladado a una dimensión, donde habría un gran árbol de luz, el cual sería la coordenada, y un gran desierto iluminado con las estrellas. En eso pasaría como en la historia original, pero después Zeke y Eren, junto con Ymir, sentirían como la atmósfera de ese lugar estaba cambiando, y luego mirarían como en lo más alto del cielo, estaría comenzando a iluminarse con truenos, y después una enorme silueta de un ser estaría comenzando a hacerse presente, la cual tendría una gran forma alargada, con unas grandes alas, mientras que también unos grandes ojos rojos aparecerían en su cabeza. Ante esto Eren y Zeke se pondrían algo nerviosos, y en eso el enorme ser se acercaría a ellos, y los rodearía como una serpiente, a lo que Eren podría ver mejor al ser, y después se sorprendería. En eso él diría, un kaiju, oye, ¿qué demonios pasa aquí? Porque está uno de esos estúpidos monstruos aquí, pero Ymir no le respondería. Mientras que Zeke también estaba sorprendido, pero después para sorpresa de ambos, ese kaiju hablaría con una voz profunda y gruesa, y después diría, háblame con más respeto gusano, ¿quién te crees que eres? Así Eren y Zeke se sorprenderían aún más, pero Ymir se arrodillaría, y después Eren diría, esa cosa hablo, pero eso es imposible, el único que pudo hacer eso fue Raleigh, pero con su forma humana. En eso él miraría a Ymir, y después diría, ¿por qué te estás arrodillando?
En eso el kaiju diría, mientras se acercaba a él, así que este gusano es quien tiene tu poder, mocosa, a lo que ella sentiría su cabeza, y después Eren diría, oye, ¿por qué estás aquí, monstruo? Pero después el kaiju diría, me estás comenzando a colmar la paciencia, gusano, eso es algo que nunca toleré de ustedes, su estúpida arrogancia de creerse superiores, y adueñarse de algo que no les corresponde, como lo es el mundo, a lo que Eren diría, ¿de qué estás hablando? En eso el kaiju diría, no tienen la más mínima idea de lo que sucede, este mundo es nuestro, es de los kaijus, nosotros fuimos dioses en otra época, pero en esta actualidad, no somos vistos más que unos animales, pero ustedes no tienen la más mínima idea de nosotros. Hemos vivido por millones de años en este mundo, ni siquiera la gran extinción, o los meteoritos pudieron acabar con nosotros. A lo que él miraría a Eren fijamente a los ojos, y después diría, dime, ¿nunca te preguntaste por qué tienen esa habilidad de convertirse en titanes? ¿Acaso crees que ustedes ganaron esa habilidad de convertirse en gigantes mágicamente? No, ustedes no la ganaron, eso se les fue otorgado por mí, yo fui quien se las dio, su poder viene de la habilidad de un kaiju, aunque ustedes no se merecían ese privilegio. Ante esto Eren se sorprendería, y después diría, no es cierto, estás mintiendo, además, ¿quién rayos eres tú, y por qué estás aquí? En eso el kaiju diría, ¿quieres saberlo? Muy bien, te lo diré. A lo que él se acercaría más a Eren, y después mientras lo veía a los ojos le diría, te enseñaré cuál es tu lugar en el mundo escoria, así él se alejaría, y después diría, mi nombre es Nozuki, soy un kaiju de la clase que es conocida hoy en día, como los Warbat, yo viví hace muchas décadas, pero fui asesinado por dos malditos, el rey de esta isla de aquella época, King Kong, y el entonces rey de los monstruos, el rey Godzilla, fui expulsado de la tierra hueca junto a otros miembros de mi especie por rebelarnos contra el mundo, que estaba bajo el dominio de los Godzillas, pero cuando llegué a la superficie, encontramos nuestra muerte a manos del Rey Kong, quien nos asesinó sin piedad, mi cuerpo y una gran parte de mi cabeza fueron destruidos, pero mi cerebro secundario sobrevivió, logré dirigir toda mi energía a mi único órgano vivo, logré expandir mi vida de meses, a años, de años a décadas, pero sabía que esto no sería para siempre. Así que escondí lo único que quedaba de mi ser, pero es aquí donde entran ustedes, ratas. Esta isla que ustedes llaman Paradise, es solo el fragmento de una mayor masa de tierra, que se encuentra en el mar, la isla Calavera, el reino del rey de las bestias, King Kong. Ustedes comenzaron a habitar la isla Calavera, cuando eran apenas unos simios comenzando a erigirse, pero después su civilización comenzó a desarrollarse, pero no eran capaces de hacer algo en contra de las criaturas que habitaban esta isla. Fue así como la especie de los Kongs los empezó a proteger. Después de eso ustedes los comenzaron a idolatrar como dioses, por ser sus defensores, pero después de un tiempo, algunos de ustedes comenzaron a desarrollarse más rápido, y comenzaron a realizar cazas de las especies que habitaban la isla, así creando un gran descontrol en su ecosistema, mientras que algunos de ustedes no estaban de acuerdo con eso. Por otro lado, también comenzaron a llegar humanos de otras islas, comenzando a reducir el ecosistema de la isla. Fue así como el Rey Kong comenzó a despreciarlos, pero él no fue capaz de asesinarlos por el cariño que le tenía a la humanidad, así que decidió partir la isla en dos, llevándose consigo a toda la vida que aún quedaba en la isla, incluyendo a aquellos que aún los veían como dioses, y decidieron respetarlos. Fue así como decidí quedarme en esta nueva isla, para ver su repugnante desarrollo, pero después de un tiempo, una mocosa, llamada Ymir, fue perseguida por su propia especie, ellos la dieron por muerta, pero fue así como ustedes picaron aún más mi interés, así que decidí acercarme a ella, y hacer un enlace neuronal con mi cerebro secundario. Esto supongo que no es nuevo para ti, mocoso, ya lo escuchaste antes, ese humano que vino de otra dimensión mencionó algo parecido. Ante esto Eren se sorprendería, y después Nozuki diría, fue ahí cuando esa mocosa me mostró la razón por la cual la habían perseguido.
y aunque eso era algo que a mí me importara menos, lo que me intrigaba era que este gusano tenía intenciones de asesinar a su propia gente. Eso fue algo que me gustó mucho, así que decidí aprovechar esta oportunidad, y decidí mutar mi ADN, fusionándome con ella, para después darle una parte de mi poder. Fue así como surgieron los titanes, a lo que Eren diría: entonces, decidiste darle este poder a Ymir para salvarla, a lo que Nozuki comenzaría a reírse, y después diría: ¿acaso no estás escuchando, gusano? Dije que le di mi poder, pero nunca dije que la ayudaría, a lo que él se acercaría más a ambos, y después diría: esos estúpidos nunca fueron capaces de asesinarlos como las ratas que eran. Los Kongs los consideraban una especie virgen que estaba aprendiendo a vivir, los Godzillas los consideraban parte de los ecosistemas y parte de los balances, por eso nunca se tomaron la molestia de exterminarlos, a lo que después se acercaría más. Y en eso, mientras veía a Eren a los ojos, diría: en la actualidad sé que hay un Godzilla, que es el actual rey de los monstruos, y también por las propias palabras de tu hermano, en una isla en el mar a la cual los Kaijus no se acercan mucho, y gran cantidad de sus armas se han perdido, significa que puede que haya un Kong vivo. En eso él pondría una sonrisa siniestra, y después diría, viendo que la actitud protectora de los Godzilla sigue en pie hoy en día: es de suponer que Kong también puede aún conservar un poco de su respeto a ustedes, así que yo me pregunto, ¿qué es lo que harán esos dos, una vez que vean que la humanidad a la que tanto respetaban, sea la causante de la destrucción del mundo? ¿Acaso, los dos reyes se unirán para un bien mayor, o será que su rivalidad de siglos hará que se maten entre ellos? ¿Habrá un trono esperando a que surja un nuevo rey de los monstruos? ¿O será acaso que aquellos humanos con un conocimiento mayor les permita usar un arma como los gigantes de hierro que aparecieron cuando Ghidorah tomó el trono? Y les permitan, o les den la oportunidad de ser la nueva especie dominante de la Tierra. El número de Kaijus está aumentando, pero su civilización también está creciendo. ¿Qué es lo que pasará? Hay muchos misterios en el mundo, y quiero saber qué sucederá después, a lo que Eren diría muy impactado por lo que acababa de escuchar: otro rey como Godzilla. Pero ahí recordaría las palabras de Road Race hace unos años, cuando él lo había secuestrado para que Krista se convirtiera en titán. Él había mencionado a un dios que protegió la isla hace muchos años, por lo que Eren se sorprendería, pero después Nozuki diría algo que me intrigó de ti: es que tú querías destruir el mundo. Eso me gustó mucho, pero una pequeña sabandija te disparó y te cortó la cabeza. Así no me sirves, pero de verdad quiero ver que destruyas el mundo, y ver qué harán los alfas del mundo, así que dime, ¿quieres hacerlo, o no, sabandija? Pero después Eren estaría sorprendido, y después miraría a Ymir, y también recordaría todo lo que ha sucedido desde hace unos años, por lo que él se enojaría, y después con una mirada determinante diría: quiero destruir el mundo, y si Godzilla, y otro rey, o reyes se interponen en mi camino, los aplastaré como si fueran gusanos. En eso Nozuki pondría una mirada siniestra, y después diría: estupendo, pues que así sea, escoria, destruye este mundo. Así Eren se sorprendería, pero después Zeke diría: espera, Eren, Ymir, no, ese no era nuestro plan. Pero después Eren diría: lo siento mucho, hermano, pero el plan siempre fue destruir el mundo, así todo se iluminaría. Pero después en la realidad, Eren recobraría la conciencia.